Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Paola Cabrera, soy abogada de la señora Norma. Estoy ubicada en la carrera séptima, número 12B63, edificio San Pablo, oficina 807. El número de contacto es 305-442-7772. Iniciamos la presente diligencia manifestando en la primera etapa que, de conformidad con la certificación emitida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial número 080-12-2021, de Colpensiones, el despacho señala que debe declarar fracasada la audiencia de conciliación, como quiera que allí se manifestó que no tenía ánimo conciliatorio y dada la naturaleza del asunto, el despacho no necesita preguntarle a las demás entidades codemandadas. Continuamos, no hay ninguna excepción previa que decidir y considera el despacho que no hay ninguna medida de saneamiento que adoptar en el presente asunto. Sin embargo, le va a preguntar a los abogados por si han avisorado alguna irregularidad. Abogada de la parte demandante. Su señoría, no he visto ninguna irregularidad que afecte el proceso. Gracias. Pasamos entonces a protección. En igual sentido, señora juez, por parte de protección S.A. tampoco se avisoran visos por sanear. Por venir. En igual sentido, su señoría, sin manifestaciones. Por el fondo. Sin manifestaciones, su señoría. Escandia. Manifestación alguna, su señoría. Colpensiones. Sin manifestación, su señoría. Pasamos entonces a la fijación del litigio. El despacho señala que como hechos ciertos y no discutidos entre las partes se encuentran los siguientes. Que la señora Norma Leticia del Carmen Guzmán Remollín nació el 2 de septiembre de estuvo afiliada al régimen de prima media, en el que cotizó 13 semanas, estando en el régimen de prima media, hizo un traslado al régimen de ahorro individual a través de ING Hoy Protección, con efectividad a partir del 1 de agosto del 95, y estando en el régimen de ahorro individual hizo los siguientes traslados. A Porvenir, la primera afiliación con efectividad a partir del 1 de diciembre del 99 hasta el 31 de mayo del 2005 y posteriormente desde el 1 de mayo del 2007 hasta el 30 de noviembre del 2008. A Colfondos, la primera con efectividad a partir del 1 de junio del 2000 y hasta el 30 de abril del 2007, perdón, del 1 de junio del 2005 hasta el 30 de abril del 2007, y la segunda desde el 1 de julio del 2009, siendo esta la entidad actual en la que se encuentra afiliada la demandante. Y con Escandia, con efectividad a partir del 1 de diciembre del 2008 hasta el 30 de junio del 2009. En ese orden, el problema jurídico que le corresponde dilucidar al despacho consiste en determinar si ese traslado que hizo la demandante del régimen de prima media al régimen de ahorro individual fue libre y voluntario, tal como lo prevé el artículo 13 de la Ley 100 del 93, para poder entender que surtió todos los efectos jurídicos, o si por el contrario debe declararse ineficaz ante la observancia de dicha norma. Asimismo, se deberá estudiar si son ineficaces o no los diferentes traslados que hizo la demandante al interior del régimen de ahorro individual. De este problema o fijación de litigio, mejor dicho, se le corre traslado a las partes. Abogada de la parte demandante, ¿alguna observación? Sin observaciones, su señoría. Abogada de protección. Sin recurso, señora juez. Abogado, de porvenir. Tranquila, su señoría, sin observaciones. Abogado de Colfondos. Sin manifestaciones, su señoría. Abogada de Escandia. Sin manifestaciones, su señorita. Y abogada de Colpensiones. Conforme con la fijación, su señoría. Pasamos entonces al decreto de pruebas. El despacho decreta las siguientes pruebas, las solicitadas por la parte demandante, que son los documentos que obran en la carpeta 1, archivo 03, carpeta 1, anexo 1, desde la página 1 a la 88. El interrogatorio de parte del representante legal de protección, de Porvenir, de Colfondos y Escandia. Las pruebas a cargo de la demandada, considera el despacho de las demandadas considera que se encuentran cumplidas, como quiera que cada una llegó al expediente administrativo de la demandante, o por lo menos con las pruebas que se llegaron es suficiente para dictar sentencia el día de hoy. Las pruebas solicitadas por protección, los documentos que obran en la carpeta 7, archivo 2, desde la página 35 a la 54, y el interrogatorio de parte de la demandante con reconocimiento de documentos. Las pruebas solicitadas con porvenir, que es el interrogatorio de parte de la demandante con reconocimiento de documentos, y las documentales que obran en la carpeta 9, archivo 2, desde la página 65 a la 94. Las pruebas solicitadas por Colfondos, que son los documentales que obran en la carpeta 8, archivo 2, desde la página 97 a la 101. Las pruebas solicitadas por Escandia, que son los documentales que obran en la carpeta 6, archivo 2, desde la página 25 a la 31, y el interrogatorio de parte.
Las pruebas solicitadas por Colpensiones, que es el interrogatorio de parte del demandante, los documentos que ven en la carpeta 11, subcarpeta 5 y 6, y se deniegan las pruebas oficiosas por falta de técnica, como quiera que las pruebas oficiosas deben venir de la iniciativa del juez, a menos de que no se pronuncia o no se manifiesta cuál en específico se requiere. De este auto quedan las partes notificadas en estrados. Abogada de la parte demandante, ¿alguna observación? Sin recursos, su señoría. Abogada de protección. Conforme con el decreto de las pruebas, señora juez. Abogado de porvenir. Conforme, su señoría. Abogado de Colfondo. Conforme con el decreto de prueba, su señoría. Abogada de Escandia. Conforme su señoría. Abogada de Colpensiones. Conforme su señoría. Ya cerramos audiencia del 77 y nos constituimos en audiencia de 80. Entonces, para ello voy a solicitar que se retire. Bueno, primero les voy a tomar un juramento en conjunto a todos los llamados a interrogarse y a interrogar, y luego le voy a pedir a la señora Norma que se retire de la audiencia mientras que escucho los interrogatorios de parte de los representantes legales de los fondos demandados. Entonces, antes de tomar el juramento, le pregunto a la señora Norma, ¿su abogada le explicó en qué consiste el interrogatorio de parte? Sí, su señoría. Perfecto, entonces por favor, no le explico entonces las generalidades de ley, solamente les recuerdo, y a los abogados o a los representantes legales de los fondos no les explico ni les hago esta pregunta como quiera que son, dada su calidad de abogado. Simplemente entonces les recuerdo a todos que la declaración que van a rendir a continuación se hace bajo la gravedad de juramento, lo que significa que están obligados a decir la verdad. Si en algún momento se evidencia que falta la verdad, puede incurrir en un delito que se llama falso testimonio. Doctora Daniela, por favor, activa su cámara para tomar el juramento a todos, para que todos queden en cámara. Gracias. Todos, por favor, con la mano derecha arriba. Juran decir la verdad, doña Norma también, con la mano derecha arriba. Doña Norma, mano derecha. Juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que van a rendir a continuación. Señora Norma. Sí, juro, su señoría. Doctora Sara. Sí, juro, señora juez. Doctor Alexander. Sí, juro, su señoría. Doctor Jair. Sí, juro, su señoría. Doctora Daniela. Sí, juro su señoría. Gracias, pueden bajar la mano. Entonces, doña Norma, necesito que se retire de la audiencia mientras que escuchamos a los representantes de los fondos. Yo la voy a retirar, usted se conecta y quedaría en sala de espera. Mientras que estaban en mi interrogatorio de parte, ahora sí, si quieren apagar su cámara, no hay ningún inconveniente. Regálenme un segundo, voy a desconectar a la señora Norma. Vamos a empezar entonces en el mismo orden que se han venido presentando, que es el orden en el que la demandante estuvo afiliada a los diferentes fondos. Doctora, abogada de la parte demandante, puede iniciar el interrogatorio. Iniciaría con la doctora Sara, abogada y representante de protección. Doctora Sara, muy buenas tardes. Muchísimas Buenas gracias, tardes, señoría. doctora. Doctora Sara, por favor, ¿podría contarle al despacho que conoce de la afiliación o traslado de mi representada al fondo que usted representa? Doctora, conforme se allegaron las pruebas al despacho, se tiene conocimiento en primer lugar de la fecha y el formulario de afiliación que suscribió la demandante con el Fondo de Pensiones administrado por Protección S.A. También se tiene conocimiento del registro o del certificado de afiliaciones y traslados emitido por CIAF. Igualmente se aportó junto con la contestación de la demanda el certificado que rinde cuenta no solo de los rendimientos generados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, sino también del traslado de los mismos. Gracias, doctora Sara. Aparte de los documentos que me acaba de mencionar, ¿podría aclararle al despacho si existe algún otro documento de la visita de los asesores a la empresa de mi representada? Doctora, no existe prueba de otras circunstancias que se dieron alrededor de la afiliación de la demandante y ello tiene una explicación jurídica, es propiamente la inexistencia de una norma jurídica que obligara a Protección S.A. de conservar esos soportes documentales. Vale, doctora Sara, muchísimas gracias. Con No gusto, tengo más doctor. preguntas. Gracias. Pasamos entonces con el interrogatorio que se le va a hacer al abogado de porvenir y representante legal. Muy buenas tardes, doctor Alexander. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas Muy bien, tardes. muchísimas gracias. Doctor Alexander, cuéntele al despacho que conoce del traslado realizado por la señora Norma para el año 99, si no estoy mal, verificando, sí, 99 con Colpatria. Doctora, el formulario de afiliación, sé que fue en el año 99. Y no más, debemos tener en cuenta, pues, yo represento a Porvenir y para el 99 fue con Colpatria.
que se hizo la afiliación. Correcto. Y con respecto al traslado que se suscribió con Horizonte para el 2007, ¿con qué información cuenta, doctor? En igual sentido, doctora, con la misma información, teniendo en cuenta pues de que estas dos entidades al momento de que se fusionan con mi representada Porvenir, pues los únicos documentos que nos llegan son el formulario de afiliación de los usuarios. Comprendo, doctora. Aparte de estos documentos que me acaba de mencionar, formulario de afiliación, ¿cuentan con alguna otra documental que respalde alguna asesoría a mi mandante? No, documental de la asesoría como tal, no, solamente el expediente administrativo que se llegó con la contestación de la demanda. Muchísimas gracias, doctor. ¿Usted me podría contar un poco sobre la información que brindaban los asesores al momento de la visita? ¿Qué protocolos maneja su entidad? ¿Porvenir o referente a Colpatria? No sé si cuenta con alguna información de cómo hacían esas asesorías Colpatria en el año 91 y Horizonte en el año 2007. No, señora, no desconozco esa información, teniendo en cuenta pues que primero pues no se brindó esa información al momento de hacerse la fusión y pues yo vengo fungiendo como representante legal desde el 12 de enero de este año, entonces no, en el caso específico no tengo conocimiento. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor Alexander. No tengo más preguntas. O sea, doctora. Pasamos al de Colfondos. Doctor Jair, muy buenas tardes. Estoy viendo que para Colfondos tenemos dos traslados. ¿Usted podría comentarme lo que sepa con respecto al traslado realizado por la señora Norma en el año 2005? Pues en relación a los traslados no se tiene información adicional a los documentos que se aportaron con la contestación de la demanda. Es decir, que se desconoce la información que brindaron los asesores tanto en el año 2005 como en el año 2009. Correcto, doctor. Su señoría, atendiendo pues a las respuestas que se me han dado, yo dejaría sin hacer más preguntas. Pasamos Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Pasamos a Escandia, doctora Daniela. Señora. Doctora Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Daniela, ¿podría contarle al despacho que conoce de la afiliación o traslado de mi representada al fondo que usted representa en este momento? Lo manifestado en la carpeta administrativa, la fecha de afiliación, pues el historial CIAF que tuvo con nosotros, porque actualmente no se encuentra afiliada a Escandia Pensiones y Cesantías, ella misma solicita de forma libre y voluntaria el traslado a un fondo distinto. Y pues únicamente nos quedamos con los documentos que en su momento reportaron en la carpeta administrativa. Muchísimas gracias. Con respecto a esa carpeta administrativa, aparece un formulario de afiliación suscrito en el año 2008. ¿Usted podría indicarme bajo qué protocolos se suscribían esos formularios de afiliación? Esos formularios de afiliación se suscribían posterior a una asesoría pensional de un asesor comercial específico, digamos, dependiendo de la forma en cómo conozcan al asesor comercial, porque existen muchas formas de llegar a Escandia, no solamente es por el asesor comercial, sino muchas veces es porque la propia persona se acerca al asesor o se acerca a las instalaciones y solicita la asesoría pensional correspondiente. Si la persona se encuentra conforme con la información que le fue emitida, puede solicitar la afiliación. Esto es un tema supremamente voluntario. Correcto, muchísimas gracias, doctora. No tengo más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Gracias. Verifiquemos que creo que la señora estaba en... ¿La llamo? Sí, doctora, es que ya estaba en sala de espera, pero ya no. Entonces, por favor. Perfecto. Señora Norma. Aquí estoy ya. Gracias. Perfecto. Entonces, yo le recuerdo que está bajo la gravedad del juramento, va a escuchar el interrogatorio, va a absorber el interrogatorio de parte que le van a hacer las entidades demandadas, empezando por protección. No le tomo general de ley porque es parte del proceso. Doctora Sara, puede empezar. Señora juez, muchas gracias. Doña Norma, buenas tardes. Primera pregunta.
¿Usted puede, por favor, contarle al despacho en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se dio su traslado hacia el Fondo de Pensiones administrado por Protección S.A.? ¿Protección era el mismo Colmena? Sí, señora. En 1995 yo estaba en el Seguro Social cuando gané el concurso en la Secretaría de Gobierno y a los 3, 4 meses de haber ingresado a esa entidad, llegaron el fondo Colmena o Protección y nos hizo un planteamiento a todos los 27, 30 personas que ganamos el concurso y nos dijeron que era mucho mejor para nosotros trasladarnos a fondos privados porque el Seguro Social lo iban a liquidar y no iban a responder por ninguno de los ahorros que tuviéramos allá. Así que prácticamente no solamente yo, sino todo el grupo que ganamos el concurso, nos pasamos para fondo privado. Segunda pregunta, ¿usted recuerda si esos asesores le contaron respecto de las características del Fondo de Pensiones Colmena? No, señora. Tercera pregunta, ¿recuerda si le ofrecieron o le hablaron de la posibilidad de pensionarse anticipadamente? No, señora. Cuarta pregunta, ¿cuál fue su principal motivación para trasladarse a Colmena? La motivación fue precisamente los argumentos que nos dieron los asesores que fueron en ese momento a la Secretaría de Gobierno. La reunión se llevó a cabo en uno de los salones de la Secretaría de Gobierno con el beneplácito de la Oficina de Gestión Humana. Así de que todos estábamos absolutamente convencidos de la pericia y la experticia en materia pensional que tenían los asesores de los fondos. Quinta pregunta, señora Norma, ¿usted firmó ese formulario de manera libre y voluntaria o se sintió coaccionada o presionada por parte del asesor de protección en esa época Colmena? No, lo firmé voluntariamente. Pregunta número 6. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacerle preguntas a esos asesores? No, ni ellos nos la ofrecieron tampoco. Solamente llenamos una preforma donde están los datos generales de cada uno de nosotros. Además fue colectivo. Séptima pregunta. ¿Usted leyó el formulario de afiliación que firmó? Sí, pues lo miré porque eran solamente los datos personales de nosotros. Octava pregunta. ¿En esa oportunidad recibió asesores de otros fondos o únicamente se le presentó Colmena? No, Colmena en ese momento no estaba sino Colmena. Siempre que hacían reuniones era un solo fondo. Pregunta número 9. ¿Usted se sentía en libertad de negarse a trasladarse a Colmena? Me pareció ventajoso y ante la alternativa que nos dijeron de que el Seguro Social se iba a acabar, pues era la mejor alternativa en el momento. Pregunta número 10. Con posterioridad, usted se trasladó a otro fondo privado. ¿Puede contarle, por favor, al despacho qué la motivó? La motivación nos la daban los asesores que llegaban de cada uno de los fondos, donde nos mostraban unas tablas y nos decían que su fondo era el que mejor manejaba nuestros recursos. Entonces, esa era la única motivación. Pregunta número 11. Cuando usted vio que el Instituto de los Seguros Sociales fue reemplazado por Colpensiones, ¿intentó regresar a Colpensiones? No tenía la suficiente información y no lo intenté. Señora Norma, muchas gracias por su colaboración. No tengo más preguntas, señora juez.
Gracias. Gracias. Vamos con el interrogatorio de porvenir. Muchas gracias, su señoría. Señora Norma, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primera pregunta. ¿Usted puede, por favor, indicarle al despacho cómo se dio su traslado en el año 99 hacia Colpatria? De la misma manera que hicimos con Colmena, nos hicieron una reunión, fue colectiva también, llenamos un formulario y la motivación que nos dieron era de que ese fondo manejaba mejor nuestros recursos y que era mucho más exitoso. Segunda pregunta, señora Norma. ¿Usted puede, por favor, indicarle al despacho qué les dijeron en esa reunión? En esa reunión mostraron también las tablitas con los logos del fondo, donde nos decían cuáles eran los movimientos y las ventajas que podíamos tener al pertenecer a ese fondo privado. Tercera pregunta, señora Norma. Usted, en esas tablas que le hace referencia al despacho, ¿puede recordar o decirle al despacho qué información contenía? O sea, cómo eran los movimientos, si lo recuerda. No lo recuerdo. Eran una cantidad de números. Cuarta pregunta. De estas tablas, ¿usted recuerda si el asesor de Colmena, de Colpatria, le indicaba cómo podría, con base en estos números, ser su pensión? Nunca. Nunca nos hicieron ninguna proyección, ni nos dijeron la ventaja que podíamos tener con un fondo privado o un fondo público. Nunca. La reunión era colectiva y llenábamos el formulario y eran reuniones que no duraban más de 20 minutos. Quinta pregunta, señora Norma. ¿Usted puede, por favor, indicar para el año en el que usted se traslada con Colpatria, esto es para el 99, el asesor les indicó la posibilidad de hacer aportes voluntarios? No, señora. Sexta pregunta. ¿Usted recuerda si el asesor le indicó acerca de la posibilidad de que sus dineros generaban rendimientos? No, señora. Séptima pregunta. ¿Usted recuerda si el asesor le indicó qué pasaba en caso de que usted falleciera con las cotizaciones realizadas? Genéricamente a todo el grupo nos dijeron que teníamos una ventaja porque los dineros que tuviéramos ahí eran heredables, pero nos lo dijeron a todo. Nunca hubo una entrevista individual con ninguno de nosotros, ni nunca nos hicieron una proyección individual para saber qué conveniencia o no conveniencia, porque me imagino que todas las circunstancias son diferentes. Octava pregunta. Usted manifestó que en respuestas anteriores, manifestó que cuando llegó el asesor de Colmena, todos los trabajadores o todos sus compañeros se vincularon a esta entidad. ¿Usted puede, por favor, indicarle al despacho si con Colpatria pasó exactamente lo mismo o ya tuvieron? Ya no éramos el mismo grupo, pero es que somos más de 4.000 funcionarios. Nos llamaban sobre todo a la reunión con el beneplácito de la gestión humana, de la dependencia de gestión humana, que nos daba mucho más seguridad para que nos dieran una información sobre otro fondo. Y así sucesivamente pasó cuando llegaba otro fondo. Novena pregunta. ¿Usted puede, por favor, indicarle al despacho cómo se dio su vinculación hacia Horizonte para el año 2007? ¿Cómo fue?
Mismo reunidos en un salón, nos dijeron que el Seguro Social estaba por liquidarse, que el gobierno no iba a responder por los dineros que estaban ahí, porque estaba en quiebra prácticamente. Entonces, que nos pasaron los formularios y cada uno los llenaba. Lo llenaban pues los asesores y nosotros los firmábamos. El formulario no tenía mayor información, según recuerdo. Eran los datos personales, dirección, cédula, si teníamos familia, los nombres de las personas que en determinado momento conformaran la familia y no más. No era más la información que tenía. Era un formulario bastante sencillo. 10ª pregunta, señora Norma. ¿Usted puede, por favor, indicarle al despacho si le dieron información acerca del bono pensional? No, señor. Hasta ese momento nunca había oído la posibilidad de un bono pensional. ¿Usted recuerda si el asesor de Colpatria o de Horizonte en su momento le mencionaron en el formulario si había cotizado más de 150 semanas en el régimen de prima media? No, nunca preguntaron absolutamente nada porque no hubo una asesoría individual, siempre era por grupos. Muchísimas gracias, señora Norma. No tengo más preguntas, su señoría. Gracias. Vamos entonces con Escandia. Muchas gracias, su señoría. Voy a hacer unas preguntas breves a la demandante. Buenas tardes, señora Norma. Buenas tardes. Señora Norma, voy a hacer unas preguntas breves en su tiempo de afiliación a los fondos privados y el Mutual. Por favor, ¿nos puede indicar cómo conoció usted el Mutual? ¿Hoy Escandia? Por la presencia que hicieron en la entidad. ¿Y qué fue lo que la motivó a usted a decir sí, me voy a afiliar con ellos? Lo mismo que los otros fondos, llegaban, nos mostraban unas tablitas con los logos del fondo y nos decían que era el que en ese momento estaba manejando mejor los intereses de los futuros pensionados. En ese entendido, ¿eso quiere decir que usted conocía que le generaban rendimiento sus aportes? Le cuento una cosa, mi querida doctora, que la matemática no es mi fuerte y nunca me detuve a mirar eso, pero era una buena oportunidad. Si ellos decían que eso estaba funcionando bien y son expertos en la materia y en expertos en pensiones, pues había que creer en ellos y era unas personas que dejaban entrar a que nos dieran las capacitaciones o las informaciones con la aprobación de gestión humana, pues no teníamos por qué dudar. Pero esa no es mi pregunta, disculpe, señora Norma. Mi pregunta es, ¿usted conoce qué son los rendimientos? No. Ok. Entonces, cuando le mostraban esas tablitas, ¿a qué se refiere usted cuando dice que le administraban mejor los intereses de sus aportes? Porque ellos decían, de mis aportes, no, de los aportes de todo el mundo, porque nunca hubo asesoría individual. Entonces, nunca hablamos de mis aportes, hablamos de las ganancias que producía el fondo. Eso entendía yo en las tablas. Ok. ¿Y usted recibía sus extractos de cuenta trimestral? Sí, y aun cuando los extractos que mandan hoy por internet son unos extractos muy complicados, tanto será que mandan un instructivo para poderlo leer con flechitas, que definitivamente para los que tenemos dificultad para esas cosas es complicado leerlos en la forma que me imagino yo pueda uno tener certeza sobre la información.
Ok, diga como es cierto sí o no que en ese extracto aparece única y exclusivamente una cuenta con su nombre y su número de cédula. ¿Cómo es cierto sí o no? ¿Sí? Ok. Segunda pregunta. ¿Por qué la motiva a trasladarse de Old Mutual a otro fondo? Por la misma situación que he contestado en los otros fondos, porque nos hacían reuniones, nos decían que ese fondo se comportaba mejor, que trataban, les interesaba mucho más dependían mucho más nuestros intereses, que teníamos mayores ventajas y nos trasladábamos. ¿Todas las reuniones que usted tuvo con todos los fondos fueron grupales o personales? Grupales. ¿En qué momento recibía usted entonces el formulario de afiliación para firmarlo? El formulario nos lo entregaban a todos para que lo leyéramos y después pasaba una niña como asistente del asesor y nosotros le dictábamos los datos de nosotros y lo firmábamos. ¿No tuvo nunca una duda adicional que usted dijera, no, esto no me cuadra, voy a preguntar? No soy, soy totalmente neófita en el tema. No lo conozco. Ok. ¿Usted qué cargos desempeñaba para el momento en que, digamos, está con el mutuo? ¿Qué cargo desempeñaba? Coordinadora de gestión jurídica y policiva de las alcaldías locales. Cuando enuncia gestión policiva, ¿a qué se refiere específicamente? De pronto, para la claridad frente a este despacho. El No, el manejo, despacho. ¿Qué consiste en la acción policiva, doctora? el Pues, manejo, el o sea, código. lo que quiere decir son las funciones de la demandante, perdón, todavía no contesto. Su señoría, es que me gustaría aclarar, pues teniendo en cuenta que la persona es una persona abogada que incluso cuenta con una especialización y que se declara en ese momento neófita frente a todas y cada una de las reuniones que tuvo frente a los fondos privados, me gustaría saber de pronto si en su área laboral tuvo alguna clase de conocimiento con el tema pensional. Ah, bueno, haga la pregunta concreta porque para que nos, o sea, porque para que nos diga las funciones o en qué consiste el derecho policivo, yo creo que todos aquí somos abogados y sabemos en qué consiste el derecho policivo. Lo importante es que diga entonces si dentro de sus conocimientos tenía, o sea, eso que usted acaba de decir, su pregunta concreta. Ok, dentro de su trabajo, ¿usted desarrollaba alguna clase de actividad referente a temas pensionales, conocimiento con áreas pensionales, manejo o recursos del tema? Nunca, es solamente la aplicación del código de policía que maneja las relaciones de convivencia entre la comunidad en la ciudad de Bogotá. Perfecto. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, señora Norma. Sin más preguntas. Gracias. Gracias, doctora. Usted va con pensiones. Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes, doctora Norma. Buenas tardes, doctora. Doctora Norma, manifiéstele al despacho si usted tiene conocimiento de los requisitos que se necesitan para pensionarse en el régimen de prima media. No, señora, hasta hace 2 años que busqué ayuda con la empresa que me representa en cabeza de la doctora Paola, fue que me enteré de mi situación precaria en que estaba. Bueno, manifiéstele al despacho si usted, al evidenciar que el Instituto de Seguro Social posteriormente pues lo reemplazó Colpensiones, ¿usted pensó en algún momento de retornar al régimen de prima media previo a cumplir 47 años? Vale la pena aclarar que en 1995, cuando yo entré a la Secretaría de Gobierno, estaba próxima a cumplir los 40 años. Hoy tengo 66 años y no me, pues como siempre los fondos dijeron que eran unos sólidos, a contrario de lo que decían del Seguro Social. Entonces, pues yo pensé que mi plata estaba más segura ahí y que mi vejez estaba asegurada con los fondos privados. Y no pensé en regresar porque no sabía que estaba en una situación tan complicada. De acuerdo. ¿Usted ha solicitado o le ha solicitado a Colpensiones la proyección de su pensión?
de algún fondo, a Colfondos, a Escandia, o a Protección, o a Porvenir. La proyección de pensión se la solicita. No, una vez hace aproximadamente 2 años y medio, tal vez, me dirigí a una oficina de Colfondos y me atendieron en una ventanilla, les pregunté que yo estaba interesada en saber que si me retirara ese día, cuánto podría ser mi pensión. Me preguntó el niño de la ventanilla porque me atendió un muchacho y me dijo que cuánto tenía ahorrado. Para esa época tenía como 300 y pico de millones, tengo como 500 y pico de millones. Me dijo que si decidían que sí tenía pensión, podría ser entre 1.200.000 y que de todas formas llamara por teléfono a ver si yo tenía derecho a un bono pensional, otro término que no conocía materialmente. Entonces, eso me dijo que podía hacerlo por internet, que se demoraba mucho menos. Le pregunté que si podría mirar a ver si en la historia, en mi carpeta, pues de lo que yo había trabajado con Colfondos, en mi vida, pues si en la carpeta de Colfondos aparecían las otras entidades donde yo había trabajado, y él me contestó que a Colfondos no le interesaba eso. Ahí me asusté mucho más porque dije, ¿cómo así? Y ahí fue cuando empecé a buscar unos abogados serios y responsables sobre esta materia, porque en este campo también se ve mucha cosa. Entonces, por fin encontré la empresa que hoy me representa en cabeza de la doctora Paula. Vale, no más preguntas, su señoría. Muchísimas gracias, doctora. De nada. Gracias. Entonces, no teniendo más pruebas que practicar, el despacho cierra el debate probatorio. Le concedo la palabra a los abogados para que en un término de 5 minutos presenten sus alegatos de conclusión, comenzando por la demandante. Doctora, puede empezar. Gracias, su señoría. Creo que ya prendí la cámara otra vez, entender. Vamos a ver. Tranquila, hay problemas. Vale. Atendiendo al traslado que me fue concedido, gracias, doctora, me permito presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. De preco, que se concedan las pretensiones incoadas en la demanda, atendiendo que dentro del presente trámite procesal, ni las AFPs Porvenir, All Mutual Escandia, Protección y Colfondos no han demostrado de ninguna manera que a mi prohijada al momento del traslado en el régimen pensional se le haya presentado una información clara, completa, comprensible y transparente en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, que debían cumplir las administradoras de los fondos de pensiones al momento del traslado de régimen pensional, frente a la carga probatoria, y por último, su señoría, la misma recae en la AFP y no en la demandante. Así lo ha dicho el artículo 167 del Código General del Proceso. Y la custodia de los documentos, la representación de los fondos, de acuerdo al decreto 663 del 93. También por mencionar la ley 1328 del 2009, que habla de la carga de los consumidores financieros, teniendo en cuenta que los afiliados están en desventaja probatoria. Con esto, su señoría, dejo sentado mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Protección. Muchas gracias, señora juez. Igualmente haré uso de esta oportunidad procesal para presentar ante el despacho y de manera breve mis alegatos de conclusión. En primer lugar, me permito ratificar la oposición de Protección S.A. frente a todas y cada una de las pretensiones que han sido elevadas por parte de la demandante a través de su apoderada judicial. En tanto, se pretende de manera principal que sea declarada la ineficacia del traslado de régimen pensional celebrado por la demandante en el año 1995 y con destino a la AFP administrada por Colmena Hoy Protección S.A. Como puede evidenciarse en el interrogatorio de parte y en la prueba documental aportada por parte de mi representada al despacho, no hay justificación fáctica alguna para atribuir las consecuencias jurídicas que trae la ley 100 del año 1993 para los casos en los que en efecto hay alguna restricción o vulneración al derecho de libre elección de régimen pensional de los afiliados, pues claramente en este caso la demandante eligió de manera libre y voluntaria el régimen pensional al cual quería vincularse.
Nótese que, contrario a cualquier afirmación que pudo haberse hecho en el escrito de la demanda, la demandante afirma en el interrogatorio de parte, en primer lugar, haber recibido asesoría por parte de los asesores o los ejecutivos comerciales de las AFP aquí presentes. En este sentido, la demandante no solamente recibió la asesoría brindada por parte de Colmena, sino múltiples visitas por parte de otros fondos de pensiones, situación esta que la hace conocedora de información determinante del régimen de ahorro individual. En segundo lugar, afirma la demandante haberse trasladado de manera libre y voluntaria con destino al Fondo de Pensiones administrado por Hoy Protección S.A. Además, debe notarse que en el proceso que la demandante se ha trasladado de manera libre y voluntaria entre diferentes AFP del mismo régimen pensional. Ello no solamente demuestra que la demandante en efecto tenía la voluntad de permanecer en este régimen, sino que además configura los actos de relacionamientos de los cuales habla la magistrada Ana María Muñoz Segura, concretamente en la decisión SL 4934 del año 2020. En este proveído se señala entonces que hay distintas formas de asegurarse de que en efecto los demandantes o los afiliados al sistema tienen la voluntad de permanecer en este régimen pensional y además tienen conocimiento de los requisitos y las características que cada uno de ellos implica. En este sentido, entonces, puede afirmarse que la demandante realmente quería permanecer en este régimen pensional y que además tenía conocimiento de las características que rodean su situación pensional en el mismo. En segundo lugar, debe tenerse también en cuenta, señora juez, que Colmena Hoy Protección no podía negarse a recibir a la demandante como su afiliada cotizante, en tanto así lo prohíbe la Ley 100 del año 1993, y rechazar la afiliación del actor, incluso acudiendo a criterios o argumentos de conveniencia o inconveniencia de un régimen pensional u otro, pues hubiese configurado un acto de discriminación, el cual es claramente sancionado por la normatividad jurídica colombiana. En este sentido, no era posible entonces rechazarla, y Protección S.A. la recibió nada más en mandato del cumplimiento del deber legal que le asiste como tal. Traigo, señora jueza, a colación un principio básico de aplicación de la norma en Colombia, concretamente que la ley se aplica de manera ultraactiva y hacia el futuro sin afectar situaciones jurídicas que han sido consolidadas con normas que regían en ese momento y de manera previa a la promulgación de una norma jurídica nueva. Lo menciono básicamente porque se echa de menos por parte de la apoderada judicial de la demandante que se lleguen al proceso pruebas documentales que rindan cuenta de la asesoría brindada de manera inicial. Esto es en el año 1995. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para ese año Protección S.A., otrora Colmena, no tenía la obligación legal de conservar los soportes documentales que rindieran cuenta de la información que se le brindaba. Por ello, entonces, se constituye como una carga excesiva que ahora se espere que Protección aporte al despacho, aporte al proceso la respectiva prueba documental tendiente a demostrar la información que brindó en ese momento. Pues reitero, las actuaciones de mi representada han estado ligadas de manera directa a la legalidad y a lo dispuesto en la normatividad válida y vigente, no solamente para el tiempo, sino también para el régimen pensional al cual la demandante se encuentra afiliada en este momento. Es de resaltar además que en el caso que nos ocupa se evidencia un incumplimiento de las obligaciones de los consumidores financieros, aquellos que se consagran en la Ley 1328 del año 2009. Puntualmente, esta norma señala que el conocimiento de los productos financieros que se adquieren en el mercado es una carga compartida entre quien los ofrece y quien los adquiere. En ese sentido, se evidencia que la señora Norma no ha cumplido con su parte de este deber de informarse, documentarse, máxime cuando se tiene que la demandante no es una afiliada lega, por el contrario, es una persona con conocimiento técnico y académico respecto del sistema normativo colombiano y concretamente también en el área de la seguridad social colombiana. Por ello, entonces, señora juez, la asimetría de la información se ve disminuida y en este sentido y conforme a lo que dispone la ley mencionada de manera previa, la demandante también tenía la carga de documentarse, leer, indagar respecto a los productos financieros que adquiría en el mercado y no simplemente delegarle esta carga a Protección S.A. como proveedor de los servicios financieros que en esa oportunidad adquirió. Por todo lo anterior, señora juez, Protección S.A. se opone a que salgan avante las pretensiones de la demandante. Sin embargo, en caso de considerar el despacho que deben salir avante las mismas, se solicita muy respetuosamente que no sea condenada a Protección S.A. a trasladar con destino a Colpensiones lo correspondiente al capital junto con rendimientos y gastos adicionales como bien lo son gastos de administración y seguro provisional. Pues estas dos sumas de dinero ya han cumplido con su finalidad legal, fueron descontadas de manera válida de la cuenta de ahorro individual de la demandante, concretamente de sus cotizaciones, en tanto se efectúa dicho descuento en cumplimiento de un deber legal.
Además, puede evidenciarse, señora juez, en el certificado de rendimientos generados que se encuentra plenamente justificado el descuento por concepto de gastos de administración. Allí consta que se generaron por concepto de rendimientos una suma superior a 5 millones de pesos en un corto plazo de 4 años, concretamente entre el año 1995 y el año 1994. Y en lo que se refiere al seguro previsional, pues es una suma de dinero que una vez descontada de las cotizaciones es trasladada a un tercero que no comparece al proceso, que actúa de buena fe y que administra los recursos para cubrir eventuales contingencias por causa de muerte o invalidez de la demandante. Y esa es una cobertura con la cual la afiliada ha contado de manera plena durante los años que estuvo vinculada al fondo de pensiones administrado por mi mandante. En estos términos, entonces, señora juez, dejo en todos mis alegatos de conclusión y solicito que sean tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias, su señoría. Estando dentro de la oportunidad pertinente, de manera muy respetuosa, presento alegatos de conclusión, poniendo de presente que la aquí demandante ya cuenta con más de 60 años a la fecha, razón esta por la que ya superó inclusive el número y la edad para poderse trasladar de fondo conforme a la normativa legal y el artículo 2 de la ley 797 del 2003. Por otro lado, su señoría, lo que se está solicitando en este caso es una ineficacia en el traslado efectuado por la señora Norma para el año de 1995 con ING y los posteriores como con Colpatria, Colfondos Horizonte y Escandia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, conforme lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, debemos separar el deber de información en 3 etapas. Una primera etapa es del artículo 97 del decreto 663 de 1993, una segunda etapa es de la ley 1328 del 2009 y una última etapa es de la ley 1748 del 2014, por lo que debemos entonces tener en cuenta, su señoría, que es conforme al artículo 97 del decreto 663 que se le brindan las asesorías a la demandante en primera oportunidad, esto referente a ING, Santander Oil Protección, referente a Colpatria, inclusive referente a Colfondos y a Horizonte. Se debe tener en cuenta, su señoría, que conforme a esta normativa y la circular 19 de 1998 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se tiene que mi representada y se observa que todos los fondos cumplieron con la totalidad de las exigencias normativas a su cargo en el deber de información. Distinto a ello es, su señoría, que no se da el cumplimiento de una mera expectativa pensional de la señora Norma y por ello está en busca de una ineficacia con sustento en una supuesta falta de información, cuando lo cierto es que por ningún lado el artículo 13 en compañía del 271 nos dice que cuando hay una persona no haya cumplido con su mera expectativa pensional podrá solicitar la ineficacia. Por el contrario, estos dos artículos nos mencionan que se podrá solicitar la ineficacia y la respectiva multa administrativa cuando la persona ha sido coaccionada o ha sido vulnerada el derecho a la libre elección del régimen pensional. Y no se observa que bajo ninguna circunstancia la señora Norma haya sido vulnerada en ningún aspecto en su derecho a la libre elección del régimen pensional. Por otro lado, y conforme lo han manifestado ya, se observa que se configuran los actos de relacionamiento, como lo manifestaba mi colega de protección en la sentencia de CL 3752 y la más reciente, la 1061 del 2021, en la que la honorable magistrada pone de presente los actos de relacionamiento, y uno de los actos de relacionamiento de manera expresa es la suscripción de más de un formulario de afiliación entre fondos privados, lo cual ratifica su voluntad de verse ampliamente beneficiada por las características del régimen de ahorro individual. Igual se observa que a la demandante, conforme a su interrogatorio de parte, se le hicieron comparaciones entre los regímenes y le explicaron qué podría ser su pensión en el régimen de ahorro individual, conforme las tablas que ella manifiesta en su interrogatorio de parte se le mostraron en diversas oportunidades. Así las cosas, su señoría, no se observa que se den las causales para declarar una ineficacia en el traslado y por consecuente, pues le solicito de manera muy respetuosa se sirva absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que inclusive ya Porvenir o Horizonte en su momento le hizo el traslado al fondo de Colfondos en el 2008, Ascandia, perdón, en el 2008, de todos los dineros que habían en la cuenta de ahorro individual de la demandante. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con Colfondos.
Gracias, su señoría. En atención a la contestación de la demanda, en la cual Colfondos no presentó oposición frente a las pretensiones de la misma, solo me resta solicitar al despacho de manera respetuosa, en caso de llegar a proferirse un fallo adverso a los intereses de mi representada, no se le imponga condena alguna por concepto de costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta en primer lugar que Colfondos no fue la AFP que realizó el traslado de régimen de la aquí demandante, y en segundo lugar, teniendo en cuenta que Colfondos durante los periodos en que ha tenido como afiliada la demandante, llevó a cabalidad su labor de administración de los recursos de la cuenta individual y en ese sentido procedió a generarle los respectivos rendimientos financieros a que tenía derecho y a trasladar los dineros a las administradoras con las cuales se afilió posteriormente. De esa manera dejo sustentado mis alegatos. Muchas gracias. Gracias, vamos con Scandi. Muchas gracias, su señoría. Voy a ser breve en cuanto a los alegatos de conclusión, teniendo en cuenta que mi representada no es quien realiza el traslado inicial y tampoco es quien actualmente administra los aportes de la señora Norma. Esto es por cuanto para el momento en que conoce a la señora Norma, mi representada pues es un tercero de buena fe que conoce a la señora en el estado natural en que se encuentra y le emite la asesoría pensional correspondiente, teniendo en cuenta que es un traslado de AFP a AFP. Posteriormente, en los 2 años siguientes, la señora Norma, por propia viva voz, decide que ella no quiere seguir cotizando con mi representada y por eso solicita el traslado a Horizonte. En este sentido, pues nosotros a la actualidad no tenemos ninguna clase de vínculo contractual con la señora Norma, no tenemos tampoco saldos a favor o en contra con ella y su cuenta actualmente se encuentra cancelada. Bajo este precepto, su señoría, de ser posible, solicito se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, teniendo en cuenta que pues lo único que actualmente está de escantia a favor de la señora Norma es el registro dentro de la línea de migración que ella tuvo en los fondos privados, que no fueron ni uno ni dos, fueron bastantes, y dentro de la línea de asesorías que tuvo, que pues muestran si bien un conocimiento técnico sí básico, teniendo en cuenta que ella no es una persona legal, es un abogado y por lo tanto, y que también tiene un amplio trayecto laboral y que por tanto tiene un conocimiento básico de lo que es el aporte a pensiones, teniendo en cuenta que dentro de la normativa colombiana y en el país no es posible aplicar a ninguna clase de trabajo si no se tiene resuelta esta clase de situación que está en cabeza únicamente del afiliado. Entonces, bajo este precepto, su señoría, y teniendo en cuenta pues lo previamente enunciado por la señora Norma y lo establecido dentro de este proceso, si bien hay un desarrollo del precedente jurisprudencial, existen casos específicos a los que no aplica. Y si bien entiendo que el vacío jurídico que básicamente se generó a partir de ese precedente jurisprudencial muchas veces ata las manos de los jueces en razón a que se crea un precedente jurisprudencial que se va aplicando sin tener en cuenta efectivamente los verdaderos causales de cada caso en específico, solicito que el presente caso no le sea aplicado el precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que no cumple con las características específicas para el cumplimiento del mismo. Muchas gracias. Gracias, Colpensiones. Muchas gracias, su señoría. Siendo la oportunidad pertinente, presento frente al despacho mis alegatos de conclusión, rogándole que se absuelva mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas por la demandante, teniendo en cuenta que la misma realizó su traslado de régimen pensional conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y que en reiteradas ocasiones realizó traslados horizontales dentro del régimen de ahorro individual común solidaridad, como son traslados a protección, Colfondos, Porvenir, y que adicionalmente debemos tener en cuenta que en el año 2003, con base en la Ley 797, se brindó la posibilidad de retornar al régimen de prima media sin que se hubiera evidenciado que la demandante hubiera realizado alguna acción tendiente a realizar dicho retorno. Y solo pues hasta el año 2019, la demandante solicitó retornar al régimen de prima media cuando ya se encontraba dentro de la prohibición regulada en el artículo 2 de la Ley 797/2003, en el cual se establece que pues no podrán trasladarse de régimen pensional a aquellos afiliados que cuenten con menos de 10 años para adquirir la edad para tener derecho a su pensión. En consecuencia de lo anterior, la demandante ya se encontraría pues dentro de la imposibilidad de retornar al régimen de ahorro de régimen de prima media y debemos tener de igual manera en cuenta lo establecido en el Estatuto del Consumidor Financiero, decreto 2236 del año 2010, en el cual se estableció no solamente
unos derechos, sino también unos deberes a los consumidores financieros, dentro de los cuales está el de informarse debidamente respecto a su escogencia de régimen pensional y que el silencio o la no toma de decisión por parte de los consumidores financieros da lugar a la aplicación de las reglas supletivas establecidas en ella y que se entenderán aceptadas las consecuencias, los efectos legales y restricciones que conlleve su decisión de afiliarse al régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto teniendo en cuenta que, si bien es cierto, es una obligación de las administradoras brindar información, no es menos cierto que se debe tener un mínimo de cuidado y que se debe solicitar la información correspondiente y necesaria a las administradoras de su escogencia, ya que pues al encontrarse en ese momento insatisfechas sus expectativas pensionales, se está solicitando ineficacia de la afiliación por falta de información, cuando la demandante en cualquier oportunidad puede haber solicitado o ampliado alguna información, máxime cuando pues se evidencia que desde el año de 1995 a la fecha no se encuentra ninguna reclamación o queja u observación respecto a las administraciones de su cuenta de ahorro individual. En consecuencia de lo anterior, ruego al despacho que se decrete o que se declare válidamente afiliada a la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que se encuentra ratificada su voluntad de mantenerse en dicho régimen, puesto que han pasado mucho más de 10 años desde su afiliación primigenia y conforme pues lo establece el artículo 1754 del Código Civil, y en razón a sus reiterados aportes a su cuenta de ahorro individual y sus varios traslados de administradora, se encontraría ratificada esta voluntad de mantenerse en el régimen de ahorro individual con solidaridad, máxime cuando ya ha pasado incluso la edad para pensionarse. En consecuencia, ruego al despacho se absorba mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas por la demandante. Muchas gracias. Gracias. Procede el despacho a dictar la sentencia que corresponde dentro del presente asunto, manifestando que, de conformidad con el artículo 280, cuando la sentencia se dicta en audiencia, no es necesario hacer un recuento de los antecedentes sustanciales y procesales, por ende paso de una vez a las consideraciones del juzgado. Lo primero que se debe advertir es que no existe ninguna cosa que invalide el actuado, se encuentran cumplidos todos los presupuestos procesales que conducen a dictar sentencia de fondo. El problema jurídico, tal como se planteó al momento de final litigio, consiste en determinar si el traslado que hizo la señora Norma Leticia del Carmen Guzmán Rebollí del régimen de prima media al régimen de ahorro individual a través de ING, hoy protección, fue libre y voluntaria, tal como lo prevé el artículo 13 de la ley 100 del 93, para poder entender que surtió todos los efectos jurídicos, o si por el contrario declaró ineficaz ante la no observancia de dicha norma. Entonces, el artículo 13 de la ley 100 del 93 establece que la selección de uno en cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, que por tal efecto manifestará por escrito su elección en el momento de la vinculación o el traslado al empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor de las sanciones de que trata el inciso primero el artículo 271 de la presente ley. El artículo 271 de su parte final señala que la afiliación quedará sin efecto y podrá realizarse de otra manera libre y espontánea. Asimismo, el artículo 272 señala que el sistema integral de seguridad social no tendrá en ningún caso aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores. En tal sentido, los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia. Entonces, para resolver el problema jurídico, el despacho abordará tres temas a saber: el primero, en qué consiste esa decisión libre y voluntaria que trata el artículo 13 de la ley 100 del 93, el segundo, quién le corresponde la carga de la prueba, y el tercero, estudiar el caso concreto. Durante todas las consideraciones se manejará o se apoyará el despacho en la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia 31989 del 2008, la SL 4964 del 2018, la SL 037 del 2019, la SL 1452 del 2019, la SL 1688 del 2019, la SL 881 del 2020, la SL 985 del 2020, la SL 2611 del 2020, la SL 373 del 2021, la SL 145 del 2021, la SL 4380 del 2021, la SL 4609 del 2021, la SL 4534 del 2021, hasta llegar a una de las últimas, la SL 4652 del 2021, del 13 de octubre de este año. Asimismo, se estudiará la sentencia o se basará en las sentencias de tutela STP 2082 del 2019 y, entre otras, para no nombrar tantas, la SPL 1753 del 2020, la SPL 2213 del 2021, la SPL 3632 del 2021. Pues bien, entonces, cuando la norma establece que se debe dar una
perdón, se debe garantizar, porque esa afiliación sea de manera libre y voluntaria, debe el despacho señalar o debe entenderse, perdón, por todos, que no se trata única y exclusivamente de haber suscrito o plasmado una firma en un formulario sin presión, fuerza, coerción, sino que ese concepto va más allá y va bajo el concepto de la libertad informada. Es decir, que antes de que ese potencial afiliado suscriba el formulario, debe anteceder una información suficiente y transparente dada por parte de la administradora de fondos de pensiones. Esto en consonancia con el artículo 13 de la ley 193, que ya lo leímos, y el artículo 98 del decreto 663 del 93, que señala que las entidades deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicios claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado. Entonces, para que se pueda hablar de una libertad informada o de un consentimiento informado, se tiene que para el momento de firmar el formulario, se debe suscribir, se debe dar una información suficiente y transparente. ¿En qué consiste esa información suficiente y transparente? A juicio del despacho, dándole interpretación en la jurisprudencia, es cuando cumple 3 requisitos a saber. La primera, debe darse una información objetiva, la segunda, una información comparada, y la tercera, una información comprensible. Entonces, la primera y la segunda van de la mano. Esto es que se trata, es deber de la administradora de fondos a través del promotor o asesor que aborda a los potenciales afiliados, dar una información de tal forma que explique los dos regímenes, el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual, le explique a este potencial afiliado cómo va a edificar la pensión en uno y otro, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene uno y otro fondo en pro o teniendo en cuenta la situación fáctica que rodea a ese afiliado, cuántas semanas cotizadas tiene, cuál es el IBS de cotización, cómo está conformado su núcleo familiar y todos los aspectos que envuelven o que tienen incidencia en la edificación de la pensión. Esto, cuando se habla de una información objetiva, significa que se debe dar de manera llana, sin potencializar las bondades que tiene, por ejemplo, en este caso, el régimen de ahorro individual, dando una información de manera neutra. Y esto no se puede entender única y exclusivamente con dar una información general, sino, como ya se dijo, teniendo en cuenta la particularidad de cada caso. Y el último ítem es el término de comprensibilidad, y es decir, que toda esa información objetiva y comparada debe darse en términos comprensibles, concretos, claros, y dice la Corte, en la medida que se entienda que se está abordando a un lego, entendiendo lego, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, una persona que no conoce un tema específico. 2. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? La carga de la prueba le corresponde a las administradoras de fondos demandadas en este caso Protección, Porvenir, Colfondos, Scandia. Esto atendiendo dos normas específicas. La primera, el artículo 1604 del Código Civil, que señala que incumbe probar la parte del contrato que ha debido actuar con diligencia y cuidado, y en esta clase de contratos, quien debe actuar con diligencia y cuidado es la administradora de fondos. Es la que conoce el servicio, no solo que ofrece ellos, sino las competidoras, entre ellas del mismo sistema del régimen de ahorro individual, y las entidades que manejan el régimen de prima media. Por lo general, la iniciativa contractual de estos negocios nace de la entidad y, por ende, efectivamente se requiere mayor rigurosidad al momento de abordar los afiliados. Además, porque no está en juego cualquier derecho, sino un derecho irrenunciable e imprescriptible, que es el derecho pensional, y por eso las normas son poco severas con esta obligación de preservar ese consentimiento informado. 2, también se encuentra el artículo 167 del Código General del Proceso, que señala que incumbe probar la parte del contrato contra quien se alega una negación indefinida, y en este tipo de procesos, efectivamente, desde la demanda se edifica o se pone en conocimiento una negación indefinida. Yo no di el consentimiento informado, a mí no me dieron la información suficiente, y en esa medida, de acuerdo a ese artículo 167, norma procesal, que se aplica a todo tipo de procesos, a quien le corresponde infirmar esas negaciones es la parte demandada. 3, vamos a estudiar esto indistintamente si la persona tiene un derecho consolidado, tiene una expectativa legítima de pensión o se encuentra en el régimen de transición, y así lo señalado la Corte Suprema de Justicia a lo largo de su línea jurisprudencial. Específicamente lo reafirmó en las sentencias del 2019, cuando en su dicta llamó la atención a los operadores jurídicos para que no se estudiara estos casos de manera sesgada, sino que se aplicaran las reglas a todas las personas que se trasladaron sin la información suficiente. Y ha cobrado bastante fuerza con las diferentes sentencias de tutela. Ahora sí vamos a estudiar el caso concreto, y estudiado efectivamente teniendo en cuenta cuál es una decisión libre y voluntaria, qué se entiende por una decisión libre y voluntaria a la luz de la Ley de Seguridad Social en este tipo de casos, y a quién le corresponde la carga de la prueba. Diríamos que las administradoras de fondos demandadas no cumplieron con la carga que le imponen las normas sustanciales y procesales, y por ende desde ya el despacho señalará que accederá a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las siguientes explicaciones. Dentro del presente proceso se observa que cada una de las entidades demandadas allegó el formulario de afiliación.
Para ello debe el despacho señalar, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, específicamente la sentencia SL 4652 del 2021, que el formulario de afiliación no es suficiente o no es una prueba idónea o única o suficiente para poder enrostrar que efectivamente al momento en que fue abordada la demandante por cada una de las afiliadas se le haya una información necesaria y suficiente en los términos que ya se explicó. Dice la jurisprudencia, sobre comillas, la firma del formulario, igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información, pues además de ello la entidad administradora de pensiones tiene el deber ineludible de obtener del afiliado un consentimiento informado, es decir, comprensión de haber recibido información clara, cierta y oportuna, cierra comillas. En ese orden, pasamos entonces al interrogatorio de parte. El despacho señala que el interrogatorio de parte no surtió los efectos con los que se pidió, y esto es lograr una confesión. En ninguno de sus partes, estudiando de manera integral y en conjunta este interrogatorio de parte, se observa que la demandante haya aceptado que se le haya brindado una información suficiente y transparente. Es más, siempre manifestó que la información que recibió de los fondos, específicamente del primero donde se trasladó el régimen de prima media al régimen de orden individual, fue una información colectiva, como lo dijo ella, es decir, una información grupal o una reunión grupal, en donde el gancho o la primera información y casi única información que se le dio fue la que el Instituto de Seguros Sociales ha ido a acabar. En ese orden, pues efectivamente el despacho pues no evidencia que esté aceptando una información. Y si bien es cierto, la demandante manifestó que se le informó sobre la opción de los herederos de manera general, esto es que los interesados o ellos podían recurrir en caso de muerte del afiliado a reclamar como herencia o como sucesión los aportes. Esto no significa que con ello se haya cumplido una confesión de que haya él simplemente o el manifestar esta situación se compruebe que efectivamente se dio toda la información de la forma como se señaló, y esto es dar una información completa y comparada. Ahora, si bien es cierto, también la demandante manifestó que el motivo para trasladarse a cada fondo fue efectivamente que cada uno al momento de abordarla demostraban unas tablas en las que efectivamente evidenciaban que un fondo era mejor que el otro, tablas en las que manifestó que eran simplemente muchos números. Lo cierto es que con esas tablas de información no significa que esas tablas contengan una información comparada, como lo dijo el abogado de Porvenir. Por el contrario, cuando la demandante, cuando se le abordó para que explicara o ampliara frente a estas tablas, lo que manifestó eran unos muchos números, pero nunca relacionó que efectivamente fuera una información comparada de los dos regímenes y teniendo en cuenta su situación fáctica. Ahora, frente a los alegatos que manifiestan la mayoría de los abogados en cuanto a los actos de relacionamiento, y como en el presente caso hay un acto de relacionamiento, por cuanto la demandante a lo largo desde que se afilió la primera vez al régimen de ahorro individual, es decir, desde que se trasladó, desde agosto 1 de 1995, hizo diferentes traslados al interior de las administradoras de fondo, y que esto lo que demuestra es que efectivamente quería permanecer en el régimen de ahorro individual. El despacho debe señalar que primero, pues no aplica la jurisprudencia que habla sobre los actos de relacionamiento, teniendo en cuenta que a juicio de este despacho va en contravía de la línea uniforme de la Corte Suprema de Justicia, y revisando el reglamento de la sala de descongestión, las sentencias que emiten las salas de descongestión no pueden ir en contravía de esa línea, y si se va a cambiar de postura o se va a cambiar de la línea, se va a apartar o se va a modificar la línea jurisprudencial, debe ser remitido el expediente a la sala laboral para que sea ella la que efectivamente modifique. Ahora, el despacho considera que única y exclusivamente, y teniendo en cuenta el artículo 271 de la ley 100 del 93, se puede entender que hubo después una afiliación eficaz y no acceder a las pretensiones cuando alguna de las demandadas, cuando hay varios traslados, haya actuado de manera activa y dentro de la oportunidad de vida. En ese orden, si cualquiera de las demandadas, antes del límite que tenía la demandante para poderse trasladar al régimen de prima media, esto es, antes del 2 de septiembre del 2002, hubiese suministrado esa información suficiente y transparente, pues el despacho ahí hubiera señalado que hay una afiliación efectiva. Es decir, cada una de las entidades tiene, en el momento en que aborda a este potencial afiliado o a la demandante, tuvo la oportunidad de preservar una afiliación eficaz. Y estoy hablando todas las que la abordaron antes del 2 de septiembre de 1955, en ese orden. En este caso, por ejemplo, para Colfondos, que fue su afiliación el 1 de junio del 2005 y la segunda el 1 de julio del 2009, y para Scandia, cuya afiliación fue el 1 de diciembre del 2008,
considera el despacho que a ella se absolverá de toda condena, como quiera que cuando ya abordaron a la demandante no podían dar una información suficiente y transparente. Y si la hubiesen dado, si la hubiesen abordado de tal forma, no habría, o la demandante ya no podía retornar al régimen de prima media por cuanto ya había cumplido la edad límite. En ese orden, considera el despacho que el deber en el presente caso recae en protección y en porvenir, quienes en el momento de haber abordado a la demandante estaban en la oportunidad de explicarle en debida forma cómo era que se había dado, cómo era su situación pensional, si se encontraba en el régimen de prima media y podía retornar antes de cumplir los 47 años al régimen de prima media y retornar y retomar todas las condiciones que le ofrecía el régimen de prima media. Sin embargo, pues estas dos entidades no cumplieron con su carga y por eso se condenará a ellas. En ese orden, al accederse a las pretensiones de la demanda, se ordenará a protección y a porvenir lo siguiente. A cada una que remitan a Colpensiones, que es la que maneja o administra el régimen de prima media, todos los gastos de administración que recibieron durante el tiempo que estuvo afiliada a la demandante. Estoy hablando para protección desde el 1 de agosto del 95 hasta el 1 de noviembre del 99, hasta el 30 de noviembre del 99, y para porvenir del 1 de diciembre del 99 hasta el 31 de mayo del 2005, y del 1 de mayo del 2007 hasta el 30 de noviembre del 2008. Sin que les sea dable descontar dinero alguno por gastos por gastos que hayan cancelado, por porcentajes para los seguros provisionales o para la garantía de la pensión mínima. Esto con fundamento en la sentencia, la sentencia de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Perdón un segundo para citarla con exactitud. Entonces que ahora ya no la encuentro. Ya, perfecto. La 4025 del 2021, en la que señala la Corte que si se encuentra acreditada la ineficacia de traslado al régimen pensional del afiliado, lo cual trae como consecuencia retrotraer las cosas del estado en que se encontraba y que el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad deberá devolver al sistema los aportes por pensión, los rendimientos financieros, primas de seguros, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima y los gastos de administración debidamente indexados sin cargo a sus propios recursos. Por lo tanto, las dos administradoras deberán pagar de manera indexada los gastos. A Colfondos, pese a que se manifestó que no tuvo incidencia en la ineficacia, como quiera que cuando recibió la demandante no le quedaba otra alternativa sino recibirla, toda vez que cuando ya se trasladó, ya la demandante había llegado o había pasado la edad límite para retornar al régimen de prima media, se debe dar una orden por el simple hecho de ser la actual administradora de fondos, y es retornar al régimen de prima media los dineros que ahora en la cuenta de ahorro individual de la demandante, sin ninguna otra condena. Frente a las excepciones, pues el despacho considera que los argumentos expuestos son suficientes para denegar las excepciones propuestas por las demandadas. Simplemente quiere hacer acotación a tres excepciones. La primera, la ratificación o el saneamiento, como quiera que efectivamente ni el cambio de varias administradoras, ni el traslado entre administradoras de manera horizontal, ni el paso del tiempo pueden ratificar algo que nunca surtió efectos jurídicos, porque la nulidad tiene efectos diferentes o es un instituto diferente de ineficacia, así lo estableció la Corte Suprema de Justicia. Dos, la excepción de descapitalización del sistema que alega Colpensiones en la medida que, primero, aquí no se encuentra demostrado que al recibir a la señora Norma Leticia al régimen de prima media se le causa un perjuicio a Colpensiones. Y si esto fuera así, se le debe informar que tiene las acciones respectivas en contra de protección y porvenir para obtener los perjuicios que esta ineficacia le causa. La tercera es la prescripción, que al estar intrínsecamente ligada a la acción de ineficacia con la excepción el derecho pensional, que es imprescriptible, se cobija bajo la misma prerrogativa, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, incluso equiparando esta acción a la acción que tienen todos los pensionados para obtener en cualquier momento la reliquidación de su pensión, cuyo móvil único es obtener una mejor pensión. Las costas serán a cargo de protección y porvenir, dentro de los cuales se deberá incluir como agencias en derecho la suma de 1.890.000 pesos, aplicándose la regla sexta, perdón, un segundo porque siempre se me olvida. Sí, la regla sexta del Código General del Proceso,
Y esto es que se deberán distribuir por partes iguales. Se exonera a Colfondos y a Scandia en la medida que, a Colfondos, Scandia y a Colpensiones teniendo en cuenta pues, las explicaciones debidas. Esto es que Colfondos y Scandia, cuando recibieron a la demandante, no podían preservar esa afiliación ineficaz, como quiera que la demandante ya había cumplido el límite para retornar al régimen de prima media, y lo menos que podían hacer era recibirla. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar que el traslado que hizo la demandante del régimen de prima media al régimen de ahorro individual a través de ING o protección y con efectividad a partir del 1 de agosto de 1995 fue ineficaz y por ende no produjo efecto alguno, por lo que deberá entenderse que la demandante jamás se separó del régimen de prima media, situación que también deberá entender, lo que también se entiende afectada a todas las afiliaciones que se hayan hecho al interior del RAIS, esto es, la que se hizo de protección a Porvenir, de Porvenir a Colfondos y de Colfondos a Scandia.